Hola, buenas tardes amigos, me llamo David Germán. En esta ocasión les voy a traer un video relatando mi experiencia con la droga fentanilo. Bueno, en primer lugar, el fentanilo es un opioide. Esto es de la familia de la morfina, de la heroína y de otros muchos medicamentos y drogas que tienen propiedades que afectan determinados receptores de opioides, de endorfinas, en determinadas partes del cerebro y que generan cierto placer y cierto analgesia, o sea que quitan el dolor y náuseas y tranquilidad y sensaciones orgásmicas, etc. El fentanilo es una droga sintética que se creó, ¿no?, a partir de derivados morfínicos y tiene la propiedad de que es una droga bastante potente. Su potencia es muy alta comparada con las otras drogas opioides. Por lo mismo se mide en microgramos, cuando las otras drogas generalmente se miden en miligramos. La ventaja que tiene el fentanilo en las salas de operaciones es que no genera liberación de histamina como la morfina, y eso contribuye a mejorar el acto quirúrgico, bueno, la anestesia como tal. El fentanilo es una droga controlada del grupo 1 de los medicamentos controlados. Se necesita recetario especial para conseguirlo. Los últimos años en Estados Unidos ha venido una ola donde se crea fentanilo sintético y es es un gran negocio porque el fentanilo se puede guardar en un maletín, un montón de dosis que no se pueden guardar de heroína o de otro opioide, y pues esa es la ventaja que tiene, y que tiene un efecto muy igual al de la heroína porque cruza rápido el cerebro y tiene efectos de un modo parecidos en dosis que son equipotentes. 5 miligramos de heroína equivalen a 10 microgramos de fentanilo, no recuerdo bien. En otro video de tipo informativo se los voy a dar donde tenga toda la información de la droga en cuestión, pero en esta ocasión voy a hablar de mi experiencia. En primer lugar, lo que se siente al chutarse fentanilo, porque pues, a través de la inyección intravenosa fue como yo experimenté los efectos. Es una sensación de calor por todo el cuerpo y al mismo tiempo uno empieza a sentir náuseas. Bueno, yo empecé a sentir náuseas y esa sensación de calor como que se siente en el bajo vientre. Algunos experimentan que sienten una sensación tipo placer orgásmico. En mi caso, pues no sé de qué dependa, pero yo no sentí eso del todo, ¿no? Sentí una sensación no desagradable, pero no agradable. Y, y después de ese tiempo, pues uno está una hora, hora y media, con los efectos de esta droga, aletargado, amodorrado, con sueño, y sí, verdaderamente te dejan de importar las cosas triviales, las cosas normales de la vida. Vives en un ensueño y pues experimentas pues, unos momentos de, de break con respecto a la vida normal pues en general, ¿no? De las cosas que uno tiene que hacer o de las cosas que a uno le preocupan, etc. Con este video yo no quiero incentivar el consumo de ninguna droga ni de fentanilo. Solo quiero pues, platicar qué es lo que yo sentía con ella. Y decir también que los opioides, según los psiquiatras y según se ha visto, son las drogas más adictivas que existen, por el hecho de que su vía de administración sea inyectada. Bueno, puede ser de otro tipo, ¿no? Pero muchas de las veces es inyectada y llega a toda la sustancia del cerebro de una manera y genera un placer muy fuerte. En mi caso les digo que a mí no me pareció un opioide tan gustoso, no lo sentí tan placentero, y eso que lo utilicé bastantes veces. De hecho, opioides más débiles los he sentido más agradables, pero sí es una droga verdaderamente adictiva, y me han platicado de anestesiólogos, médicos que se lo administran y que ya no viven. Y pues una droga muy parecida a la heroína, ¿no? La ventaja de alguna otra forma que tiene el fentanil es de que, bueno, dependiendo, ¿no? Pero aquí en México no he escuchado que haya de manera ilegal. Aquí en México hay de manera legal, aunque es muy difícil de conseguir. Es
el hecho de que sea un producto puro, farmacéutico, y que la dosis esté calculada. Aún a pesar de esto, hay problemas con sobredosis, porque lamentablemente la dosis que causa la euforia o las sensaciones agradables está muy cerca de la dosis que te genera la sobredosis o que te genera la muerte. En este caso, muerte por depresión respiratoria, que se separa el sistema en una parte del cerebro, como que se apaga la respiración y uno deja de respirar y por consiguiente de tener oxígeno y de vivir. Entonces el fentanil pues es una droga peligrosa y pues que se debe ocupar para lo que es, ¿no? Como un medicamento, como una droga para la anestesia quirúrgica y no como un opioide, un narcótico ilegal que genera una adicción muy, muy fuerte. Y pues es la experiencia que yo les puedo dar algo que les puedo platicar de fentanil. En un futuro vamos a hablar de los otros opioides que he tenido la posibilidad de experimentar, y por hoy sigo con mis experiencias y, y pues gracias por verme. Si gustan suscribirse, aquí está la ventanita, y otros de mis videos por aquí están también, pueden verlos, de mis experiencias, testimonios con drogas. Y pues hasta luego, que estén bien, un saludo afectuoso.